La Revolución Mexicana fue un gran movimiento armado que comenzó en 1910 con la rebelión encabezada por Francisco Madero. Madero contra el antiguo autócrata general Porfirio Díaz. Fue la primera de las grandes revoluciones del siglo XX, pero no tuvo una ideología clara como la Revolución Rusa o Francesa. Esta revolución fue caracterizada por una variedad de líderes de cuyo socialista, liberal, anarquista, populista y el pro de la reforma agraria. ¿Por qué luchaba en la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana en el 20 de noviembre de 1910 fue el escenario de una serie de reivindicaciones que buscaban, sobre todo, garantizar derechos usurpados de la población, pero principalmente regreso de las tierras expropiadas por el gobierno a los campesinos e indígenas. Antecedentes de la Revolución Mexicana. Desde la independencia en 1821, la cuestión de la tierra estaba presente en los conflictos sociales en México. En la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de los indígenas ya habían sido expropiados de sus tierras. Además, estos no fueron incorporados como ciudadanos. En 1876, con el derrocamiento del gobierno liberal de Sebastián Tejera, por el levantamiento militar de Porfirio Díaz, la gran propiedad agraria fue reforzada y los campesinos despojados de sus tierras. La pequeña propiedad fue prácticamente eliminada. Causas de la Revolución Mexicana. Las principales causas de la Revolución de México están vinculadas a la explotación capitalista y las injusticias sociales que han traído. En efecto, la aristocracia rural tenía el control de la producción agrícola. El 3% de la población poseía las mejores tierras de México, mientras que el capital extranjero explotaba las minas, los puertos y la extracción del petróleo. Por último, vale resaltar que Porfirio Díaz agravó aún más esta situación al intensificar la explotación sobre la población menos favorecida y abrir el país hacia el capital extranjero, provocando el descontento de parte de las élites nacionales que lo apoyaban. Causas económicas. El gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno capitalista que daba privilegios a las que más tenían, a las clases más privilegiadas. Esto se inicia cada vez más ricos y los pobres. Los campesinos fueron despojados de sus tierras a manos del gobierno, las cuales fueron trabajadas por capital extranjero. Explotando cada vez más a la población, la situación se tornó difícil, lo que provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Lo dejaban en manos de brutales e ineptos administradores que mandaban a latigazos al campesino. El presidente le abrió las puertas al capital extranjero, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, España y Alemania. Se apoderaron de las tierras que antes eran los campesinos y los explotaron ese territorio para su beneficio, dejando de lado a los campesinos, quienes empezaron a pasar trabajo. El presidente los dejó de lado y se olvidó de ellos. Causas sociales. Existía una gran explotación de la población, ya que no existía una legislación que protegiera los derechos de los obreros y campesinos. No existía el salario mínimo, por tanto se les daba cualquier cosa. Las jornadas de trabajo eran exageradas hasta 12 horas, mucho más, ya que esto no estaba reglamentado y estos eran gravemente explotados. Los mejores cargos y puestos eran desempeñados por norteamericanos. Causas políticas. Dictadura de Porfirio Díaz. Este fue un dictador que asumió el poder en 1876 y que duró más de 30 años en el poder. ¿Cómo? Se religió 7 veces en el poder a partir de fraudes que hacía en las elecciones. Este presidente se encargó de que todo el poder estuviera en manos de él para poder ejercer como quisiera. La población más humilde de México, que era la mayoría, estaba descontenta con su gobierno por la crisis que estaban viviendo, mientras que unos pocos se apoderaban de todas las riquezas de México.
Por tal razón se organizaron en busca de la reforma agraria que les devolviera sus tierras. Con estas ideas alcanzaron en contra del gobierno. Historia de la Revolución de México. México siempre había sido gobernado por la élite agraria del país. Esto quiere decir que el principal gobernante pretendía proteger a las personas de grandes posiciones. Todos estos privilegios con los más ricos acentuaban aún más la vida empobrecida de los pequeños agricultores, situación que empeoró cuando Porfirio Díaz asumió el gobierno mexicano en el año 1876, administrando el país de forma dictatorial por más de 30 años. Porfirio Díaz gobernó México por más de 30 años. Se mantenía una apariencia de democracia, pues se realizaba elecciones periódicamente. Para ellas eran manipuladas para que él siempre se reeligiera. A pesar del crecimiento industrial que México logró con el gobierno de Díaz, la desigualdad quedó aún más evidenciada y el sentimiento de revuelta crecía en la misma proporción. El dictador no respetaba ningún derecho de la sociedad pobre y siempre realizaba elecciones forjadas, en las que él siempre salía como vencedor. En el año de 1908, Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alternar en el poder. Esto bastó para que Francisco Madero se candidateara en la plataforma al accionista. La reelección de su candidata fue muy grande y popular. Esto bastó para que los grupos del poder porfiristas presionaran a Porfirio Díaz a continuar en el poder. En 1910, cuando ocurrió la primera elección y Francisco Madero se postuló por la oposición, prometiendo la tanta esperanza reforma agraria y la distribución de las tierras de forma igualitaria, además de garantizar a los derechos de los indígenas sobre sus territorios de origen que les habían sido robados. Sin embargo, Francisco Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció en las elecciones una vez más. Díaz sale como victorioso, pero su opositor, Francisco Madero, logró rebelar a la población y asumió con la promesa de realizar la tal esperada reforma agraria. Luego de recuperar la libertad, Francisco Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de Salud, un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y con la promesa de una reforma agraria que les devolviera sus tierras y sus derechos. Esto propiciaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México. El 20 de noviembre de 1910 se levantó el país en contra de la reelección que nuevamente requería hacer Porfirio Díaz, encabezadas por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto. Sin embargo, convencido de su poder, se desmoronaba inevitablemente y completando que todo el pueblo estaba levantando las armas. Se resignó a dimitar el mando el 25 de mayo de 1911, firmando un pacto con Madero en la ciudad de Juárez. Luego salió furtivamente y, sin embargo, en un tren a Veracruz y posteriormente viajó a Europa, muriendo en París en 1910. Francisco I. Madero sería electo presidente de México. Este, aún a su vez, se volvió el gobernante con la promesa de realizar la reforma agraria, salvando los pequeños agricultores. Actuación del gobierno Francisco Madero. Madero fue elegido presidente y en el poder sostiene el apartado del Estado, en particular el ejército, lo que provoca la ira entre sus partidarios. Además, resuelve disolver el ejército revolucionario. Emiliano Zapata se niega a desarmar a sus hombres y exige la reforma agraria.
prometida en el programa de San Luis Potosí y negada por el nuevo presidente. Francisco no logró cumplir con la promesa que garantizaba los derechos de la clase más empobrecida de México, agravando aún más los problemas y la desigualdad de la sociedad. El Plan de Ayala. La reacción del líder campesino es, por lo tanto, la de proclamar en rebelión contra Madero. En noviembre de 1911 anuncia el Plan de Ayala, se firmó el 28 de noviembre y fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata, en el que desconoció al gobierno del presidente Francisco Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. En el plan proponía el derrocamiento del gobierno de Madero y un proceso de reforma agraria bajo el control de las comunidades campesinas. El plan defendía además la reorganización del ejido, proponían la expropiación de los latifundidos, incluso los pertenecientes a la iglesia, para posterior división entre campesinos, el reconocimiento de los derechos indígenas sobre las tierras que les habían sido tomadas y la nacionalización de las tierras de aquellas que fueron consideradas enemigos de la revolución. Con el fin de sacar a Madero del poder, los campesinos, liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa, se alzaron. En febrero de 1913, mientras la lucha prosigue en el norte y el sur, el general Victoriano Huerta asesina a Madero. La muerte del presidente lleva paz a una pasajera frente de la oposición, con la participación de Zapata y Villa, por el lado de los campesinos y encabezada por el liberal Venustiano Carranza. El gobierno de Huerta acabó convirtiéndose para la mayoría de los revolucionarios una restauración del porfirismo. El gobernador norteño Carranza no reconoció al nuevo gobierno y dio inicio a la movilización contra Huerta. Lo mismo hizo Villa en el norte y Zapata en el sur. Se forma entonces un ejército constitucional bajo la égida del llamado Pacto de Torres. Simultáneamente, México sufre la ocupación del puerto de Veracruz por fuerzas de Estados Unidos. Sin condiciones de resistir, Huerta renuncia en junio de 1914. Entonces, además de arribar al máximo gobernante, también consiguieron sacar al sucesor del general Huerta. Pensando en el control de la situación, una nueva elección fue propuesta en 1910. En ella, el latifundista Carranza, apoyado por Estados Unidos, venció la disputa con la promesa de realizar una nueva Constitución de 1917. El líder Carranza logró aprovechar la Constitución que trajo una nueva estructura para la población local. La nueva Constitución, aparentemente liberal, se caracterizaba por conceder al Estado el derecho de expropiar tierras, si fuera a utilizarlas para beneficio público, al tiempo que reconocía los derechos de los indios sobre las tierras de uso común. En el campo de las relaciones de trabajo se creó el salario mínimo y se determinó que la duración de la jornada de trabajo sería de 8 horas. La Iglesia Católica fue sensiblemente sacudida en su poder con la separación entre Estado e Iglesia. Para calmar aún más este proceso de revueltas, junto con la nueva Constitución, Estados Unidos invadió México en busca de Emiliano Zapata y Pancho Villa, que fueron muertos respectivamente en el año de 1919 y 1923. La muerte de Zapata, asesinado en 1919, y de Pancho Villa, muerto en 1923, fue un golpe duro para los campesinos. El gobierno norteamericano presionaba para que las reformas fueran implantadas rápidamente para evitar nuevos problemas. La Iglesia Católica, por su parte, ejercía presión sobre el gobierno porque deseaba recuperar lo que había perdido. Todo eso llevó al proceso revolucionario prácticamente al final. En 1929 se creó el Partido Nacional Revolucionario. El surgimiento del Partido Nacional Revolucionario. La unificación de las corrientes revolucionarias creó en el año de 1929 el Partido Nacional Revolucionario, PRN. Más tarde sirvió como base para el Partido Revolucionario Institucional, que ahora conocemos PRI, abandonando los principios revolucionarios de 1910. Después de algunos años de la Constitución, campesinos fueron perdiendo muchas de las tierras que habían conquistado. Además, otros problemas comenzaron a surgir, como el endeudamiento, la complejidad de lograr la producción de la gran escala y con precio bajo, dificultando la competencia con los productos agrícolas de los norteamericanos.
La lucha de los campesinos mexicanos por la tierra se extiende hasta los días actuales, como sucede, además, en otros países de América Latina. En México, en la última década del siglo XX, esa lucha fue la retomada de forma más intensa con la creación del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional en la provincia de Chiapas. El nombre del movimiento es un homenaje a Emiliano Zapata, uno de los líderes más expresivos de la Revolución Mexicana.